Bienvenido. Esta noche voy a acompañarte con una serie de relatos suaves de misterio, pensados para que puedas relajarte, descansar y, si lo deseas, dormir profundamente. Deja atrás el día. Respira despacio. Permite que mi voz te acompañe mientras la noche se vuelve más silenciosa y más amable. No habrá sobresaltos, solo historias tranquilas, llenas de atmósferas y pequeños enigmas que se desvanecen con calma. Si te duermes en algún momento, está bien. Continúa escuchando sin esfuerzo. Comencemos. Historia 1. La casa de la luz que no se apaga. En el borde de un pueblo, donde el pavimento termina y el silencio se vuelve más profundo, hay una casa que algunos evitan. No está abandonada ni en ruinas. Al contrario, siempre parece limpia y cuidada. Lo único extraño es que cada noche una luz tenue permanece encendida en la farola del porche, como si alguien estuviera esperando algo. Marcos, un cartero recién llegado, escuchó el rumor de aquella casa por un sobre antiguo que apareció en su bandeja. No tenía remitente, solo una fecha pasada y una nota que decía: no vuelvas a pasar por aquí cuando la luz esté encendida. Intrigado, decidió volver esa misma noche. La farola arrojaba un círculo cálido sobre la acera. Nada parecía fuera de lugar, pero al mirar por la ventana del salón, vio una sombra que no pertenecía a ninguna figura humana. La sombra avanzó hacia la puerta, se detuvo, como si hubiera percibido su presencia, y luego se quedó inmóvil. En el interior, un sillón vacío parecía esperar algo. Sobre él, una manta perfectamente doblada. Marcos retrocedió, pero la curiosidad ganó. Miró de nuevo por la ventana y la manta se acomodó sola, como si una mano invisible la alisara con delicadeza. Marcos agarró el sobre y se marchó sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el sobre había cambiado. La nota ahora solo decía: gracias. Historia 2. El teléfono que llamaba al pasado. Clara encontró un teléfono antiguo en el desván de su abuela, un aparato pesado de baquelita con disco giratorio. Al conectarlo por curiosidad, descubrió que la línea aún funcionaba. La primera llamada la recibió esa misma tarde. Una voz pronunció su nombre con naturalidad y le contó anécdotas de un amigo que había fallecido hacía años. La voz conocía detalles que solo ese amigo sabía, pero hablaba con la serenidad de quien no recordaba haber muerto. En días posteriores, Clara recibió más llamadas. Cada una era un fragmento, una fiesta de cumpleaños, un viaje que nunca se llegó a hacer, la letra de una canción olvidada. Parecía que el teléfono no conectaba personas, sino memorias suspendidas. Una noche, la voz le pidió que buscara en la caja de galletas del desván. Dentro encontró una fotografía arrugada donde aparecía ella junto a su amigo. En la imagen había también una tercera figura, apenas visible. Clara jamás recordaba a esa tercera persona, pero en la siguiente llamada la voz dijo suavemente:
Él siempre estuvo allí. Historia 3. El reloj sin tiempo. Sergio heredó un reloj de pared antiguo, de madera oscura, con un péndulo que nunca se movía. No importaba cuánto lo ajustara. Los segundos permanecían congelados. Sin embargo, a medianoche exacta, el reloj emitía un golpe seco que no correspondía a ningún número del cuadrante. Después de aquel sonido, la casa de Sergio amanecía siempre con pequeños cambios. Un vaso desplazado unos centímetros, una hoja en la mesa que él no había puesto, una fotografía girada hacia la pared. Al principio pensó que era simple distracción, pero pronto se dio cuenta de que el golpe del reloj coincidía con esos ajustes. Parecía que alguien estaba ordenando sus recuerdos. Sergio empezó a registrar cada detalle en un cuaderno. Una noche el reloj no golpeó. Al despertar, la casa estaba transformada. Todo parecía una versión exacta de la vida que Sergio deseaba tener, pero que aún no había vivido. Sobre la mesa encontró su propio cuaderno, lleno de notas que él no recordaba haber escrito. Historia 4. La niña de la ventana cerrada. Marta vivía en un piso alto con vistas a un edificio antiguo. Cada tarde, en una ventana del último piso, veía a una niña con vestido claro. La niña nunca bajaba a la calle, nunca abría las cortinas, solo miraba hacia afuera con serenidad. Un día Marta la saludó desde el balcón. La niña no respondió, pero dejó caer un pequeño papel. En él había un dibujo sencillo, una casa con 2 ventanas y un sol pequeño. Al día siguiente, la niña volvió a aparecer en otra ventana del edificio. Esta vez, el dibujo mostraba la misma casa, pero una de las ventanas estaba tachada. Con cada tarde, llegaba un nuevo dibujo, y cada vez otra ventana era tachada. Una noche, el edificio parecía completamente vacío. Todas las ventanas tenían dibujos pegados desde dentro. Cada uno mostraba la casa con una ventana distinta tachada. Marta comprendió entonces que los dibujos no eran un juego, eran una cuenta regresiva. Y que cuando todas las ventanas estuvieran tachadas, la niña ya no estaría allí para mirar hacia afuera. Historia 5. El sendero que corrige pasos. En un pinar cercano a la ciudad, había un sendero que muchos caminaban sin pensar demasiado, pero que siempre llevaba a quien lo recorría justo al lugar que necesitaba en ese momento. Alicia fue la primera en notar que tras pasearlo, pequeñas cosas en su vida se resolvían de manera curiosa. Una carta perdida aparecía, una disculpa inesperada llegaba, una oportunidad surgía sin aviso. El sendero parecía tener intención. Un día, Alicia encontró una piedra con una letra grabada, la inicial de alguien que ya no estaba en su vida. Aquella tarde, al volver a casa, recibió un mensaje que llevaba años esperando. En los días siguientes, el sendero comenzó a corregir otras partes de su historia, como si se esforzara en sanar algo profundo. Pero el sendero también pedía algo a cambio. A veces, al caminarlo,
Alicia sentía que olvidaba pequeños detalles, una canción que adoraba, el nombre de un compañero de colegio, un olor de su infancia. Comprendió que el sendero ofrecía equilibrio, pero tomaba recuerdos para hacerlo. Historia 6. La radio que susurra nombres. Lucía tenía la costumbre de quedarse despierta hasta tarde, escuchando una emisora local que emitía música suave durante la madrugada. Una noche, entre dos canciones, la locutora pronunció su nombre con total naturalidad. Lucía pensó que era coincidencia, pero una semana después volvió a escucharlo, esta vez acompañado del nombre de su hermano. La voz seguía pronunciando nombres, uno por noche, siempre con un tono familiar. No había mensajes, solo un nombre y una sola palabra. Aquí. Era como si alguien estuviera tomando lista en una clase invisible. Lucía empezó a escribir los nombres que escuchaba. Algunos pertenecían a personas que conocía, otros a desconocidos. Con el tiempo, Lucía notó que los nombres de su lista coincidían con personas que, de un modo u otro, reaparecían en su vida. Amigos que volvía a ver, familiares que llamaban después de años. Era como si la radio fuera un recordatorio de la presencia de cada uno. Hasta que una noche la voz dijo un nombre que Lucía creía olvidado para siempre. Historia 7. El jardín que recuerda. En medio de la ciudad había un pequeño jardín público donde, según quienes vivían cerca, las flores se abrían solo cuando alguien recordaba un nombre. Javier, curioso por naturaleza, decidió comprobarlo. Una tarde se sentó en un banco y pronunció mentalmente el nombre de una persona que había significado mucho para él. Una flor diminuta, casi translúcida, emergió entre la hierba. Los días siguientes volvió al jardín y recordó otros nombres. Cada recuerdo daba lugar a una flor distinta. Lo extraño era que al caer la noche, esas flores desaparecían y en su lugar quedaban pequeñas notas clavadas en la tierra. Alguien las recogía y las reemplazaba por semillas. Una noche, Javier vio a un jardinero vestido de gris que leía cada nota con delicadeza y colocaba una semilla cuidadosamente. Javier comprendió que el jardín no era un lugar para decorar la ciudad. Era un lugar para guardar memorias que necesitaban florecer de nuevo. Historia 8. Las cartas que vuelven a su remitente. En una oficina de correos antigua, Ana trabajaba clasificando montones de cartas que nunca llegaban a destino. Algunas estaban manchadas por el tiempo, otras apenas legibles. Un día encontró un sobre sin remitente que parecía haber viajado durante años. Dentro había una sola palabra: perdón. Intrigada, Ana siguió la trayectoria de aquellas cartas que regresaban sin explicación. Todas tenían mensajes incompletos, disculpas no enviadas, secretos enterrados, recuerdos que nadie había enfrentado. Cada carta que volvía parecía traer un pequeño cambio en la vida de su dueño. Una llamada inesperada, un abrazo pendiente, una conversación que se reanudaba después de décadas.
Ana comenzó a recibir sobres en su propia mesa. Cada uno contenía fragmentos de historias ajenas que parecían querer cerrarse. Comprendió que algunas palabras no necesitan destino para llegar donde deben. Solo necesitan volver al corazón correcto. Historia 9. El Hospital de las Horas Borradas. En la parte más antigua de un hospital había un ala cerrada donde las habitaciones no tenían relojes. Los enfermeros que la conocieron decían que allí las horas no dolían. Se estiraban, se confundían, desaparecían sin dejar marca. Quienes dormían en esas camas despertaban sin saber cuánto tiempo había pasado, pero con la sensación de haber resuelto algo que llevaban años posponiendo. Un médico registró en secreto que algunos pacientes recuperaban una última palabra olvidada, una frase que necesitaban decir antes de seguir adelante. Poco después, comenzaron a aparecer en la puerta papeles con listas de horas desconocidas. Minutos que parecían pertenecer a otra vida. Nadie sabía quién dejaba aquellos papeles, pero todos los que pasaban por esa ala coincidían en algo. Salían sintiendo que el tiempo no se había perdido, sino que había sido devuelto a su sitio. Historia 10. La despedida sin retorno. Esta historia habla de alguien que aprendió a despedirse sin esperar que la otra persona volviera. No fue una despedida triste, sino un acto de ligereza. Guardó una carta en una caja, dejó una prenda en un cajón, cerró la puerta de una casa que ya no le pertenecía. Con cada gesto sintió que un peso se hacía más liviano. Con el tiempo comprendió que la ausencia no siempre es pérdida. A veces es el espacio necesario para inventar nuevas noches, para caminar sin carga, para mirar hacia adelante sin miedo. Aquella persona no necesitó un cierre dramático, solo un suspiro y la certeza de que seguir era la forma más honesta de quedarse en paz. Y así, sin retorno, dejó atrás lo que ya no debía acompañarlo y descubrió que el silencio puede ser también un hogar. Gracias por dejarme acompañarte esta noche. Si estás dormido, que tu descanso sea profundo. Y si aún sigues despierto, respira conmigo una vez más. Inhala despacio. Exhala. Permite que la calma te envuelva como una manta tibia. Cuando quieras, vuelve aquí. Siempre habrá una historia esperándote. Buenas noches.